conferencia Nueva Forma de Enseñar las Ciencias Básicas, programa HMX. El doctor Caballero Robles es profesor de medicina en la Escuela de Medicina de Harvard en Boston, Estados Unidos, director de programas internacionales en diabetes, endocrinólogo e investigador clínico. Está a cargo del desarrollo e implementación de programas de educación para profesionales de la salud en distintas partes del mundo. El doctor Caballero trabaja además como científico asociado a la División de Equidad y Salud Global del Hospital Brigham and Women's. Vamos a recibirlo con un fuerte aplauso. Bienvenido, adelante. Muy buenas tardes. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Muy buenas tardes. Realmente es para mí un honor, un placer estar aquí en esta bella ciudad de Cartagena, en Colombia, para participar en este congreso que entiendo además no solamente ha sido exitoso a lo largo de los años, sino esta es una ocasión muy especial por los 60 años de Ascofame, y obviamente felicito a la organización y agradezco al comité la gentil invitación para estar con ustedes. Sé que también hay gente de otros países, de la Organización Panamericana y de muchos otros lugares, así es que realmente es un privilegio, un placer estar aquí con ustedes. Esto de lo que quiero hablar me parece algo muy interesante. Yo soy, como lo escucharon, médico, soy especialista en endocrinología y mucho del trabajo ha sido en Harvard, en el área en la que yo manejo, que es esto de la diabetes, sobre todo en cursos, en programas a nivel de educación nacional y mundial. Pero recientemente en Harvard he tenido la posibilidad de conocer estos cursos de los cuales les quiero hablar. Y digo de antemano que yo no he estado involucrado en la creación de estos cursos. Hay todo un equipo en Harvard que es el que ha desarrollado estos cursos. Pero en mi rol de tratar de abrir las puertas a América Latina y a otros lugares en relación con lo novedoso que existe en Harvard y que pudiese ser de interés, me pareció que era una excelente oportunidad, y al hablar con el doctor Gustavo Quintero, quien amablemente me extendió la invitación para estar acá con ustedes, me pareció que sería una muy buena oportunidad de compartir esto. Así es que espero que sea de su agrado e interés. Siempre el reto es mantener a la audiencia despierta después de un buen almuerzo, así es que espero que pueda captar su atención e interés en este sentido. Bueno, empiezo por decir que en la Escuela de Medicina de Harvard ha habido a lo largo de los años distintos cambios que se han establecido, como seguramente esto se ha hecho también en muchas de las escuelas en las que ustedes participan, con la intención de hacer que los programas sean todavía más eficientes, que se pueda establecer unas guías para que los estudiantes puedan aprender todavía mejor y que formemos obviamente a médicos con una base todavía más sólida. Fue en el año 1985, como lo pueden ver ahí, en el que se creó esto que nosotros le llamamos el Blue Pathway, en el que se estableció que esa medicina tradicional, la forma de enseñar tradicional, unidireccional, en el que simplemente alguien estaba al frente de un grupo y daba una conferencia, ya no era obviamente la mejor forma de aprender, sino que había que involucrar a los estudiantes, había que tratar de ganar su atención, de que ellos se involucraran todavía más en este autoaprendizaje, etcétera, y también el empezar a enfatizar un poco algunos aspectos de ciencias básicas, aunque todavía en ese entonces no había mucha de la estructura de las que les voy a hablar ahora. Y fue en el año 2006 cuando ya se empezó a reformar todavía aún más, y entonces se empezó a tratar de pensar cómo integrar, y esta es una parte fundamental en mi presentación, la parte de ciencias básicas con la parte de ciencias clínicas, porque el concepto tradicional ha sido como dos cosas completamente separadas. En muchos de los programas, por ejemplo, alguien toma los cursos de ciencias básicas durante los primeros 2 años del currículum y después pasa a la parte clínica, y están completamente desfasadas, no están integradas.
Y ese es el modelo tradicional. Y fue en el año 2006 cuando se dijo, no, realmente tenemos que integrar toda la parte básica y la parte clínica de una manera todavía mucho más sólida, más congruente para tratar de establecer esto de una mejor forma. Y parte de lo que se ha hecho entonces es establecer que exista este pensamiento crítico de los estudiantes, esta exposición temprana para que puedan obviamente integrar estos aspectos de ciencias básicas con aspectos de ciencias clínicas para que sea una experiencia mucho más rica y sobre todo que sea útil para lo que ellos van a hacer. A mí me parece que muchas veces lo de las ciencias básicas, si bien es cierto, es algo fascinante para todos los que hemos pasado por la escuela de medicina, yo podría decirles que a veces ya no nos acordamos de muchas de esas cosas porque no las hemos aplicado. Y en la escuela se ve como un requerimiento simplemente a cubrir, pero que en realidad no va a tener una aplicación clínica importante. Y yo creo que esa es una falacia. Yo creo que depende de cómo aprendamos también las ciencias básicas y cómo las conectemos con los aspectos clínicos de los cuales nosotros podemos en algún momento estar hablando más adelante. Entonces, esta es parte de lo que se ha tratado de hacer, pero esto ha requerido obviamente algunos cambios estructurales. Y entonces, aquí es donde empieza a surgir también lo de los componentes en línea, porque ya en la educación actual no todo tiene que ser cara a cara. Me parece que con la tecnología actual, con todos los adelantos que existen desde el punto de vista tecnológico y en las estrategias de educación, se pueden ya empezar a integrar muchos de estos aspectos. Y ahora el reto es saber, bueno, qué se hace en línea, qué se hace de forma presencial, cómo se complementan, cómo podemos diseñar los currículos de una mejor forma para poder integrar todas estas cosas. Y entonces esto es lo que ha dado pie a que en Harvard se haya pensado que los programas en línea empiecen a ser mucho más parte del currículum de una forma estructural para poder ayudar a los estudiantes de medicina. Obviamente que hay cosas que a mí me parece que son insustituibles, no hay como estar cara a cara discutiendo, hablando con los estudiantes, transmitiendo la experiencia, pero también es cierto que hay aspectos que pueden hacerse y que el estudiante puede hacerlo por sí mismo, participando en estos programas, para llegar mucho más preparado a la discusión. Este es el concepto del Flipped Classroom, ¿verdad? En donde uno puede asignar a los estudiantes que vayan revisando cosas para que cuando vengan a la clase ya simplemente se resuelvan dudas o se profundice en algunos de los conceptos que se están haciendo. Entonces, este concepto del 2 más 2, que era 2 años de ciencias básicas, 2 años de actividades clínicas completamente separados, desfasados, ya no existe. El concepto actual es que la experiencia clínica se empiece a vivir desde el principio de los programas, de la forma en que obviamente cada quien pueda hacerlo, de la forma en que cada programa se decida, pero yo creo que ya este es un concepto que se ha implementado en prácticamente muchos lugares en el mundo. Y aquí obviamente no se puede a lo mejor leer todo por completo, pero ustedes ven que son los 4 años del curso de la Escuela de Medicina y existen lo que son los fundamentos de medicina, que ahí ustedes ven todas las materias de ciencias básicas durante ese primer año, y después ven que es realmente hasta el 3er y 4er año donde se empieza a crear esta experiencia clínica principal y después la experiencia clínica avanzada. Y este ha sido el programa de Harvard durante muchos años. Recientemente se ha tratado de enfatizar que todavía más se desarrolle la experiencia clínica en etapa temprana, y esto ha dado pie a que justamente todos estos conceptos de la base de ciencias básicas que se cubría prácticamente en 2 años, ahora se trate de hacer en un tiempo mucho más corto, que sería de hecho como 1 año y medio, un poco menos. Esto a partir de tratar de integrar los aspectos clínicos más tempranos y darle más exposición. Pero eso ha creado un reto importante: cómo cubrir todo lo que se tiene que ver en ciencias básicas en un tiempo todavía más corto. La única opción es que obviamente no se haga todo esto frente a frente, sino aquí es donde programas en línea, por ejemplo, donde el estudiante pueda hacer este tipo de trabajo
incluso antes de tomar algunos de estos cursos, pueda funcionar de una mejor forma. Y esto es lo que ha dado pie justamente a estos programas de los que les quiero hablar, que son los que se le llaman HMX. Entonces, esto es, insisto, una manera de crear estas conexiones de una manera mucho más temprana. Ha creado este conflicto de cómo enseñar ciencias básicas de una manera efectiva, más relacionado con la clínica, pero en menos tiempo, pero obviamente también tratando de aportar todo este tipo de cosas para que sea mucho más eficiente. Entonces, este concepto de la educación en línea, o algunos de los cursos que sean en línea, ha sido muy bien recibido y ha sido algo que se ha reforzado mucho en la Escuela de Medicina de Harvard. Este programa entonces del que les quiero contar esta tarde, que se llama HMX, no confundirlo con HMS, que es Harvard Medical School, sino HMX es el nombre de estos cursos en línea que son en ciencias básicas, se desarrollaron con la intención de darle a los alumnos esta opción de aprender sobre ciencias básicas a través de un curso completamente hecho en línea. Esto nunca tuvo ni tiene la intención de sustituir todo lo que se hace frente a frente en el currículum de la Escuela de Medicina. Esa no es la intención. No es para que ustedes piensen, bueno, estos cursos ahora hacen que ya no sea necesario el interactuar con los estudiantes y darles sus cursos de ciencias básicas. No, esa no es la idea. Aquí la invitación es cómo podemos en la actualidad utilizar algunas de estas herramientas en línea para complementar, para reforzar, para preparar mejor a los estudiantes para el momento en el que ellos participan en sus cursos de ciencias básicas. Y de hecho, muchos de estos cursos se iniciaron no específicamente para los estudiantes de medicina. En Estados Unidos, y eso es diferente obviamente a lo que pasa en América Latina, ustedes saben que la gente va primero a 4 años de lo que se le llama el college, que es el undergrad education, ¿verdad? Y después de esos 4 años de formación inicial ya es cuando la gente va a la escuela de medicina. Pero en esos 4 años, aunque han estado expuestos a algunas de estas cosas, todavía mucha gente no está muy sólida, no sabe ni siquiera si realmente quiere estudiar medicina o no. Y entonces muchos de estos cursos les han ayudado a primero darse cuenta si eso es lo que quieren hacer y a prepararse para muchas veces tener una presencia más sólida para poder entrar a la escuela de medicina. Pero han tenido tanto éxito que ahora la Escuela de Medicina de Harvard ha dicho, no, estos cursos no solamente son para aquellos que están pensando entrar a medicina, sino para los estudiantes de la Escuela de Medicina, y ha sido una experiencia fabulosa. Estos programas son completamente en línea y, como les decía, se han establecido para los estudiantes de medicina y aquellos que están pensando entrar en la carrera. La forma en que Harvard ha establecido estos cursos, como les decía, porque tienen tantas actividades los estudiantes, es que aquellos estudiantes que ya se han aceptado y que van a empezar su primer semestre de la Escuela de Medicina, durante el verano, por ejemplo, inmediato, previo a empezar su curso, que habitualmente es, digamos, en septiembre, durante el verano toman uno o varios de estos cursos para entonces ya llegar a las materias todavía más preparados para poder entonces participar. Y ahorita les voy a mostrar cosas fascinantes en relación a la homogeneización de los niveles y de los conocimientos de los estudiantes. Entonces, esto es lo que se ha hecho. Ahora, también los cursos se pueden utilizar de manera diferente, porque alguien puede decir, bueno, no, es que eso no funcionaría para nosotros, porque realmente no hay quien haga esto en el verano. Tendría que estar integrados durante el currículum. Eso también se ha hecho y ha habido una experiencia muy buena. Ahora les voy a contar de eso. Y esto es lo que se cubre en relación con los cursos. Hay en este momento 5 cursos de ciencias básicas. Está el curso de fisiología, está el curso de inmunología, está el curso de genética, el de bioquímica y muy recientemente se ha lanzado ya el curso de farmacología. ¿Cómo es que se utilizan estos cursos? Estos cursos, les digo, son completamente en línea y pueden tomarse habitualmente en un periodo de 10 a 12 semanas. Puede ser un poco más, puede ser un poco menos, pero digamos esa es la recomendación habitual.
Les puedo decir que los estudiantes tienen que dedicar aproximadamente entre 3 a 5 horas semanales para poder participar de manera adecuada en los cursos. Estos cursos, en realidad, y lo digo porque yo de hecho he revisado y he tomado todos estos cursos para poder obviamente conocerlos mucho mejor, no son fáciles. Y bueno, la manera en que yo, por ejemplo, aprendí genética, etcétera, bueno, es muy diferente a lo que existe en la actualidad. Ahora, en mi época había que imaginarse muchas cosas de ciencias básicas, no había todos los recursos tecnológicos que existen en la actualidad. Esto es realmente un cambio novedoso, interesante, importante que se ha podido establecer. Así es que en realidad son cursos que han ayudado mucho a los estudiantes. Pero son cursos además que han logrado hacer que los estudiantes se involucren, que participen activamente, que realmente establezcan esa autodisciplina de aprendizaje, que eso es muy importante para crearlo desde un principio. Les decía que en la Escuela de Medicina estos cursos ahora ya forman parte oficial del currículum. Se inició como una experimentación, pero han tenido tan buen éxito que ahora ya se han incorporado al currículum de la Escuela de Medicina de Harvard. Quiere decir que todos los estudiantes de Harvard toman estos cursos de ciencias básicas. En general, la mayoría de los estudiantes los toman antes de que pasen por la asignatura correspondiente, por ejemplo, bioquímica, genética, etcétera, etcétera. Hay quienes han integrado esto durante el tiempo en que llevan el curso, o sea que hay cierta flexibilidad en ese sentido también. Y esto se ha utilizado no solamente en la Escuela de Medicina, sino también, por ejemplo, en la Escuela de Odontología, como lo ven ahí, en las maestrías, y hay algunas que tienen que ver con ciencia y tecnología, que son programas que se han establecido en conjunto con el Instituto Tecnológico de Massachusetts, que probablemente lo han escuchado, el MIT. Entonces son gente que tiene que cubrir estos requerimientos de ciencias básicas y estos cursos se han utilizado para ellos. Los estudiantes, como les decía, en la mayoría de los casos revisan estos cursos antes de iniciar su programa en el año correspondiente. Y en muchos de los aspectos del currículum real, donde están los alumnos participando cara a cara con los profesores, etcétera, se puede establecer ese vínculo, porque ahora, como les voy a mostrar, hay una correlación con la parte clínica que a mí me parece sensacional, y eso es algo que ha ayudado muchísimo. Ahora, ¿qué es lo que me parece que es importante considerar? Y estoy seguro que ustedes comparten esta experiencia conmigo. No todos los estudiantes que empiezan la carrera de medicina tienen el mismo nivel, y eso es algo que sucede prácticamente en todas las universidades y escuelas en el mundo. Obviamente, que se hayan aceptado para empezar la carrera establece que necesitan obviamente un nivel adecuado, pero aún así hay heterogeneidad en los estudiantes de medicina. Esto permite realmente ayudarle a que los estudiantes realmente alcancen un nivel muy parecido. Y ahorita les voy a mostrar algunos de los datos en relación al impacto que han tenido algunos de estos cursos. Pero esto les ayuda realmente a que la población, en este caso de estudiantes, se haga mucho más homogénea en ese sentido. Y como les decía, que a mí me parece que de lo más fascinante que hay en los cursos es esta integración de la parte de ciencia básica con la parte clínica. La ciencia básica la hemos considerado tradicionalmente, de manera muy honesta, como algo árido, como algo difícil, a veces puede ser hasta tedioso y aburrido, y que uno tiene que cumplir en la escuela de medicina para simplemente seguir adelante, pero como que a nadie le interesa muchas veces el seguir en estos aspectos. En la actualidad, yo les puedo decir que no importa el área de la medicina a la que nos dediquemos, en mi área, por ejemplo, de endocrinología, sobre todo en el área de diabetes, hay tanto de genética, hay tanto de inmunología, obviamente farmacología, fisiología, no se diga, bioquímica, obviamente también. Entonces, yo estoy pensando que esto no solamente ayuda a los estudiantes de medicina, sino en la formación posterior para que tengan los fundamentos
para que no importa la especialidad a la que se dediquen, si es que van a hacer una especialidad o no, sino que tengan los fundamentos. No importa el área, yo creo que ahora genética, por ejemplo, está involucrada en todo. Si no se habla el lenguaje de la genética de manera adecuada, cuando sea residente, cuando se está haciendo una especialidad, eso obviamente que es una limitación. Entonces aquí es donde existe esa oportunidad de crear fundamentos realmente muy sólidos para los estudiantes de medicina. Y el otro aspecto que a mí me parece que es fundamental es que no siempre sabemos qué es lo que funciona mejor cuando estamos haciendo este tipo de estrategias en línea. Esto ha dado pie para que Harvard haga una serie importante de investigaciones para saber de qué manera aprenden los estudiantes, cuál es la mejor forma. Es lo mismo que alguien, por ejemplo, establezca su participación en los cursos de forma pausada y que dedique, como les decía, esas 3 a 5 horas semanales, o bien que lo haga cada 2 semanas o que lo haga cada 4 semanas. Hay diferencia en el impacto, en el conocimiento, en la forma en que ellos contestan. Todo esto se ha hecho de una manera muy científica, por llamarlo así, para poder aprender de qué manera se pueden enseñar mejor estos cursos. Y esto se está incorporando para refinarlos de manera constante para que realmente puedan ofrecer los mejores beneficios. Pero ¿qué hace que estos cursos? Porque yo también, cuando empecé a conocer estos cursos, decía, uno entra al internet y tú puedes encontrar en la actualidad una cantidad impresionante de videos, de cursos. ¿Qué es lo que puede hacer algo así diferente? Bueno, muchas cosas, porque no es nada más que el contenido número uno sea del más alto nivel científico, desarrollado además por expertos en cada una de las áreas que tenemos en Harvard, sino que además esté vinculado con cosas prácticas, con partes clínicas, y que además incluya aspectos de aprendizaje importante. Eso no es una colección de videos o una colección de clases, es realmente un curso planeado con relación entre cada uno de sus componentes para que tenga la experiencia más adecuada. Y algo muy importante es esto, la visualización, el uso de la tecnología, la vinculación con los aspectos clínicos que son muy relevantes independientemente del área. Por ejemplo, ahí ven en esa fotografía a la doctora Heine, que es una nefróloga en Harvard, y en esta clase de fisiología ella está hablando sobre el balance ácido-base y aspecto de regulación de electrolitos, etcétera, aplicándolo a una sesión de diálisis en un paciente. Y eso lo hace obviamente mucho más práctico para el estudiante, en lugar de que sea algo abstracto, completamente ajeno, que no tiene relación con absolutamente nada que el médico o el estudiante tenga interés. Entonces tiene aplicaciones clínicas importantes, está esa visualización biomédica, que también las ilustraciones y todo esto son de una calidad extraordinaria. Por ejemplo, el equipo que trabaja, seguramente ustedes han oído, por supuesto, de la revista del New England Journal of Medicine, que es una de las más famosas del mundo. Bueno, los ilustradores de la revista, algunos de ellos trabajan en este programa también. Así es que realmente existe una capacidad para poder crear todas estas experiencias de una manera sensacional. Y hay evaluaciones constantes a lo largo de los cursos, que esto es importante también, porque se les pide a los estudiantes que estén resolviendo algunas de las preguntas y de los retos que se les están pidiendo. Pueden los estudiantes además interactuar en un foro para poder hacer sus preguntas, y habitualmente se involucra a asesores, que lo que se hace es que sean asesores del mismo grupo de la escuela que esté participando, para que eso tenga una relación entre el profesorado y los estudiantes de medicina que estén participando en ese curso. Entonces existe un equipo en Harvard, pero también el equipo de la universidad que decida participar en estos cursos. Entonces aquí hay algunos ejemplos de esto que les decía, es la visualización, la integración de estos conceptos, y como les decía, ahora ya no se deja muchas cosas a la imaginación. Lo platicaba brevemente con el doctor Quintero hace rato, también desde el punto de vista quirúrgico y todo eso, que antes a lo mejor él tenía que imaginarse de cómo funcionaban algunas de estas cosas. Ahora son cosas muy prácticas, y bueno, obviamente la tecnología aplicada, y ustedes obviamente conocen mucho de esto, también es importante.
Aquí tenemos, por ejemplo, en este caso, la persona que se ve aquí es una persona que en el curso de fisiología está narrando que tiene dolor en el pecho y tiene obviamente un evento cardiovascular, pero de manera sincronizada con todo lo que está pasando desde el punto de vista clínico, se va presentando todos los aspectos de fisiología y de la fisiopatología que están relacionados con esto, a través de ilustraciones, a través de videos, a través de discusiones que son realmente muy bonitas. Entonces hay oportunidad de crear este tipo de cosas. Este es otro caso de, por ejemplo, de un paciente en anestesia, y aquí donde se está hablando del aspecto de la fisiología, por ejemplo, eso es parte del curso, en donde se habla de cómo actúan algunos de estos medicamentos, cuáles son los efectos desde el punto de vista fisiológico, etc. Entonces son maneras de vincular nuevamente aspectos básicos con aspectos clínicos muy importantes. Déjenme ver si puedo mostrarles este video que dura 1 minuto nada más, pero les va a complementar parte de lo que les estoy contando. Bueno, entonces, ¿qué experiencia les puedo contar de cómo han funcionado los cursos? Bueno, en la Escuela de Medicina de Harvard se han utilizado en los últimos 4 años ya, con muy buenos resultados, y también ya hay colaboraciones que se han establecido con universidades, con escuelas de medicina, tanto a nivel nacional como internacional, con experiencias diferentes y con formas distintas de utilizar los cursos. Porque, insisto, podría ser esta recomendación de utilizar los cursos antes de que tomen los cursos correspondientes en su currículum, o bien que se hagan de manera simultánea. Por ejemplo, si algunos de los estudiantes o el profesor quisiese hacerlo de manera simultánea, eso facilita a que en las clases no se tenga que revisar todo, obviamente, de forma profunda, sino simplemente tal vez resolver algunas dudas o complementar algunas de las cosas que no están incluidas en los cursos. Es importante también resaltar, los cursos no están diseñados para cubrir absolutamente todo lo que el estudiante tiene que saber en cada una de estas áreas, sería muy difícil, pero cubren muchos de los aspectos importantes. Entonces, esta es la flexibilidad de que alguien podría decir, si esto ya se está cubriendo con los cursos, entonces el énfasis puede ser en otras áreas, o bien el reforzamiento de algunos de estos conceptos en las clases. Entonces, esto ha ayudado a tener esta experiencia. Se ha utilizado ya, por ejemplo, por más de 2.500 estudiantes en distintas universidades en diferentes partes, 15 a 20 universidades con las que se ha establecido colaboraciones de distintas formas, algunas universidades tomando uno de los cursos nada más, hay quienes han decidido utilizar todos los cursos con números diferentes de estudiantes, etcétera. Así es que ha habido estos modelos. Algo importante es que todos los estudiantes que participan en estos cursos reciben un certificado, como lo ven ahí en la pantalla, de Harvard, si han aprobado el curso. Ahora, quiero decirles lo siguiente: no es tan fácil obtener el certificado de Harvard. ¿Por qué? Porque no son cursos sencillos. No es simplemente inscribirse y obtener el certificado. Históricamente les puedo decir que en las colaboraciones que se han establecido, si acaso el 40% de los estudiantes logran, no completarlo y pasar las evaluaciones. Entonces no es sencillo, pero eso es, desde mi punto de vista, lo que es Harvard. Obviamente es una institución dedicada a la educación en el más alto nivel, que hace cursos que realmente son muy buenos, son muy completos y que le ayudan al estudiante realmente a involucrarse, y eso es lo que uno quiere, que realmente tengan los fundamentos sólidos para poder seguir adelante en su formación.
Algunos de los ejemplos que tenemos de las escuelas que lo han utilizado: Meharry en Estados Unidos, en Tennessee, la Universidad de California en Los Ángeles, la Universidad en Florida, y recientemente establecimos 2 colaboraciones con la Universidad La Salle en México y apenas hace unas semanas con la Universidad Autónoma de Guadalajara también en México, donde van a utilizar todos los cursos. Y hay una universidad en Tailandia, que es la Universidad Khon Kaen, que también ha participado en estos cursos. Les cuento, por ejemplo, la experiencia del grupo de Tailandia. Ellos los han utilizado desde hace 3 años estos cursos, y ellos han enfatizado algo que también puede ser interesante, que yo no lo había pensado en un principio así, pero realmente es muy bueno. Los estudiantes en la actualidad tienen que dominar el inglés, y tienen que dominar el inglés de las ciencias básicas también. Entonces, los cursos realmente, como son en inglés, no hay opción de hacerlos en otro idioma, son en inglés. Eso hace que los estudiantes fortalezcan también su dominio del idioma y el manejo de terminología y aspectos aplicados a las ciencias básicas, que eso obviamente les va a ayudar muchísimo por el resto de sus actividades profesionales. Hay también quienes han decidido que estos cursos les puedan ayudar a prepararse todavía mejor para tomar los exámenes correspondientes, ya sea de sus propias escuelas o, por ejemplo, a veces exámenes que se hacen para poder emigrar a otros países y para poder empezar una residencia, etc. Insisto, los cursos no están diseñados necesariamente para cubrir todo lo que se tiene que revisar para estos exámenes, pero sin duda, como han dado fundamentos muy sólidos, se han utilizado de esa manera, y esta universidad de esa forma la ha utilizado también. Y también, obviamente, permite él retarle a los estudiantes de cierta manera para que puedan, obviamente, formarse muy bien en estos aspectos de ciencias básicas. Y también las universidades han visto que esta es una manera de también aprender cuál es la mejor forma de empezar a integrar todos estos cursos. La idea, a mí me parece que de esta presentación es obviamente no solamente que conozcan lo que hace Harvard, sino la invitación para que probablemente, conforme seguimos avanzando en educación de los estudiantes y en educación médica, tenemos forzosamente que considerar cómo es que la tecnología actual va a empezar a formar parte de los programas que estamos desarrollando. Yo creo que no necesariamente tienen que sustituir lo que hemos hecho, pero sí tenemos que empezar a crear ideas de cuál va a ser la estructura de los cursos que estamos formando y de qué manera se van a complementar, a integrar. Y esto es lo que les quería comentar de la heterogeneidad de los estudiantes. Lo que ustedes ven aquí en esta gráfica es que las calificaciones que se hacen de la evaluación de conocimientos de los estudiantes antes de cualquiera de estos cursos, como les decía, es muy variable. Lo que ven en las barras azules es cada uno de los grupos divididos por cuartilas de acuerdo a los resultados de su examen antes de tomar los cursos. De manera que aquí tenemos la cuartila inferior y aquí la cuartila superior en relación con las calificaciones o la evaluación que tuvieron los estudiantes antes de los cursos. Y lo que ven con las barras moradas son los resultados después de que han tomado el curso correspondiente. Y lo que se habla aquí es que, independientemente de cuál sea el nivel inicial de los estudiantes, al final se logra que estén más o menos en el mismo nivel. Entonces hay ganancia para todos. En algunos la ganancia es obviamente mayor, pero esto permite que se establezca un nivel mucho más homogéneo. ¿Por qué es importante esto para cualquier profesor? Porque obviamente así se puede manejar mucho mejor todo lo que es el currículum. De alguna manera no tiene que echarse mano de actividades extras o adicionales para algunos estudiantes, porque esto va a ayudar a que se haga mucho más homogéneo y se puedan concentrar realmente en avanzar algunos de los aspectos. Entonces son cosas que se han logrado ver como parte de esa experiencia a lo largo de este tiempo. Bueno, quiero finalizar con 3 perfiles de personas en América Latina que han tomado los cursos, porque los cursos están disponibles, cualquiera puede inscribirse, pagar el costo del curso y lo puede hacer en línea, y a veces establecemos estas colaboraciones. Pero por ejemplo, esta es
una estudiante de medicina, Sofía Hincapié Arias, de Ecuador, pero no les voy a leer lo que dice por ahí, ustedes lo pueden leer, pero ella lo que habla es que eso de la conexión entre la parte de ciencias básicas con la parte de ciencias clínicas es lo que a ella le pareció mucho más rescatable de estos cursos, porque insisto, desafortunadamente muchas veces es difícil establecer conexiones clínicas cuando uno está hablando de aspectos de genética, de bioquímica, de inmunología, pero en la medida en que uno puede establecer esas correlaciones clínicas de manera temprana, me parece que eso va a ayudar no solamente para que el estudiante se acuerde más, sino que le dé mucho más sentido. Y esto también está relacionado con estos aspectos que ahora se manejan en muchas escuelas, incluso en Harvard lo hemos hecho desde hace mucho tiempo, en donde en cada una de las asignaturas se está realizando el mismo módulo. Por ejemplo, en el área de, por ejemplo, de bioquímica o de fisiología, de patología, etcétera, se está revisando el mismo sistema, el sistema cardiovascular, por ejemplo. Cuando yo estudié en medicina, yo estudié en México, había dos planes: el plan tradicional, en el que, por ejemplo, podría ser que en anatomía se estuviese viendo anatomía del sistema nervioso central, y en fisiología renal, o sea, no tenían absolutamente nada que ver una con otra. Y yo fui producto del experimento inicial que se hizo de lo que se le llamó el plan modular, en donde por primera vez se dijo, no, vamos a hacer las cosas de una manera más integrada y vamos a revisar en todas las asignaturas el mismo sistema. Nadie quería participar en este sistema modular porque era obviamente ir en contra de lo establecido, pero bueno, obviamente eso ya es historia y ahora me parece que tiene mucho más sentido integrar este tipo de conocimientos, este tipo de cosas, y ya el plan tradicional pues prácticamente ya no se ha seguido desde hace mucho tiempo. Bueno, esta es la historia de Sofía. Y luego este es Iván. Iván es también un estudiante de medicina. Él es de México, de la Universidad de Guadalajara, y él lo que habla aquí es de la profundidad de lo que se ha revisado en los cursos. En su experiencia, él lo que dice es que en la escuela se hablaron de muchos conceptos de ciencia básica, pero no de manera tan detallada como para que él realmente entendiera muchos de estos aspectos, o al menos no en el nivel que ahora él cree que necesita para seguir adelante en su carrera. Entonces, muchos de los cursos pueden realmente ir muy en detalle en algunas áreas, insisto, no en todas, pero en algunas de las áreas que existen en este sentido. Y la última historia es de Francisco. Francisco ya terminó la carrera de medicina. Él de hecho es un cirujano plástico en Ecuador, y él tomó los cursos, y como ustedes pueden ver ahí, él habla de los aspectos genéticos que en distintas de las áreas de medicina son cada vez más importantes, como les estaba yo contando, pero que si uno invierte este tiempo para prepararse bien, eso le va a ayudar para poder seguir. Y ahí es donde yo estoy pensando, porque por ejemplo, no solamente los estudiantes, sino los residentes de las distintas especialidades, los médicos incluso que ya terminamos la carrera de medicina y que nos hemos dedicado a una especialidad, todos estos cursos realmente pueden fortalecer estos aspectos. En la actualidad, insisto, si uno no maneja aspectos de genética, de fisiología, de inmunología, es difícil, porque por ejemplo, inmunología e inflamación, no importa el área a la que ustedes se dedican, inflamación está en el nivel gastrointestinal, cardiovascular, reumatológico, en cualquier área hay inflamación, tiene que ver con inmunología, tiene que ver con estos aspectos. Entonces hay cosas básicas. Y el otro aspecto, para terminar, es el área de investigación. En Estados Unidos, por ejemplo, cuando uno hace la residencia médica, habitualmente el programa es, digamos, en mi especialidad endocrinología, yo hice 1 año y medio de aspectos clínicos y 1 año y medio de investigación. Y casi todos los programas incluyen investigación básica o investigación clínica. Yo sé que en América Latina no siempre es de esa manera, aunque hay un énfasis cada vez mayor en hacer investigación. Si no existen los fundamentos de ciencias básicas adecuadas, es muy difícil que alguien pueda hacer investigación, aun cuando sea investigación clínica, porque mucho de lo que uno hace en investigación clínica está basado obviamente en el manejo de los aspectos de ciencia básica. Yo puedo decir
que por eso yo tengo mucho interés en que de manera colectiva prestemos más atención a la ciencia básica, porque creo que es donde cojeamos un poco también en muchos de los aspectos que manejamos en América Latina. En la parte clínica, y lo digo de verdad, no solo con respeto, con orgullo, hay excelentes clínicos en todas las áreas médicas en América Latina, eso no hay duda, pero cuando uno habla de la parte científica, investigación, del manejo de la ciencia básica, no siempre creo que estamos en el nivel que deberíamos y podríamos estar. Entonces creo que eso fortalece esa necesidad de hacer mucho más el trabajo en la parte de ciencias básicas. Así es que, en conclusión, me parece que hay oportunidad de integrar programas en línea en la formación de los estudiantes, de los residentes y de los profesionales de salud en términos generales, porque, insisto, no estamos hablando solamente de los médicos, sino de cualquier persona a quien este tipo de programa les pueda servir. Y esto les ayuda también a esta realmente visión autodidacta de que el estudiante se involucre más en su propia formación y no recibir todo del profesorado, y eso creo que todos estamos de acuerdo, que ya es una etapa diferente en educación, donde el que va a aprender tiene que dirigir el proceso educativo y no el profesor o el maestro, y eso también el ayudarles a que participen más, que haya evaluaciones, que se hagan más autodidactas, con innovación desde el punto de vista de pedagogía, con aspectos nuevos desde el punto de vista de educación y obviamente la profundidad en los contenidos. Y todos estos cursos han sido preparados pues por expertos de Harvard, que no importa el área de la que hablemos, siempre hay expertos afortunadamente que tenemos en Harvard que pueden ayudar con el desarrollo de los contenidos de la mejor forma. Así es que termino simplemente invitándoles para que como modelo, como idea, ustedes puedan familiarizarse más con los cursos. Pueden ir a esa página de internet y ahí pueden tener mucho más información sobre los cursos. De hecho, pueden entrar de forma gratuita a tomar algunas de los cursos en una parte breve de cada uno de los cursos para que los conozcan un poco más. Me parece que sean realmente fascinantes, una experiencia educativa muy, muy interesante. Y si alguien tiene interés en conocer un poco más de cómo, por ejemplo, podría establecerse una colaboración entre la Universidad de Harvard y su universidad, o si tiene algún interés desde el punto de vista personal, etcétera, por favor, con toda confianza, escríbanme al correo electrónico que ven ustedes ahí en la pantalla. Traje algunos panfletos, no muchos, que tengo aquí en la parte del frente, por si alguien quiere al final de la presentación acercarse y tomar uno. No tengo muchos, pero bueno, a lo mejor les pueden dar más información. Así es que con esto termino. Agradezco nuevamente al doctor Quintero y a todo el comité organizador por invitarme para estar aquí con ustedes en este evento tan importante. Les agradezco que hayan venido después del almuerzo y que se hayan mantenido atentos a la presentación. Y bueno, simplemente exhortarles para que sigamos trabajando juntos, pensando de qué manera podemos tener un impacto todavía mayor en la educación de nuestra gente. Muchísimas gracias.